Naruto manipulando el tiempo 81-90. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. La agitación no alcanzaba para describir el estado de ánimo de Tsunade. Ser arrastrada a la casa a la que había jurado no volver era irritante, pero el hecho de que Sensei hubiera engañado a Jiraiya para que hiciera su trabajo sucio la sacaba de quicio. Para colmo, Tsunade y Shizune habían estado encerradas las últimas noches en una habitación de hotel compartida con ese imbécil lascivo. Las perversiones de Jiraiya no solo eran molestas, sino que interrumpían los esfuerzos de Tsunade por beber alcohol en abundancia, perder repetidamente en todas las mesas de juego e ingerir una cantidad moderada de barbitúricos. Todos sus esfuerzos por enterrar su pasado, los recuerdos demasiado preciados para olvidar y demasiado dolorosos para recordar, fueron en vano. Ahora, antes de que Tsunade tuviera la oportunidad de envolver sus brazos alrededor del cuello de ese flacucho anciano, Sarutobi Sensei había arrojado lo que quedaba de su vida al caos. El niño en brazos del chico Ataque era terriblemente real, más aterrador que algunos de los peores genjutsus que jamás había experimentado. La última esperanza de Tsunade era que el niño fuera producto de su propia mente rota o una alucinación inducida por drogas, pero observó cómo los brazos del Jounin enmascarado se apretaban ligeramente alrededor de la fuente de su desestabilización mental y supo que todo era demasiado real. Quizás lo más desarmante de todo fue que Tsunade, aunque no pudo ver el rostro de Ataque bajo la máscara, percibió la hostilidad, como la de un animal atrapado, que emanaba del flacucho. Jiraiya debió percibir la misma reticencia en el estudiante de Namikaze que Tsunade, pues el sabio sapo ya avanzaba con las manos en alto, de una forma apaciguadora que funcionaba con demasiada frecuencia en los shinobi de lo que cabría esperar. Parece que esos niños se lo han pasado bien jugando, Kakashi. Tsunade se preguntó cómo Jiraiya podía sonar tan relajado cuando sentía que iba a vomitar en cualquier momento. Así es, respondió el mocoso Ataque con falsa frivolidad, mientras la pobre iluminación de la calle se reflejaba débilmente en las húmedas y grises púas. En los brazos de Ataque, el niño se retorcía y esos ojos escarlata vagaban de Shizune a Jiraiya y finalmente a Tsunade, mirándola con una mirada inteligente, esperanzada y algo cautelosa que parecía demasiado vieja en un rostro tan joven. Él me conoce. Me está esperando. Entonces, oh, Kami. No. Simplemente no. Hace frío aquí fuera, oyó Tsunade gemir a la rubia mientras la bilis le subía a la garganta. ¿Podemos irnos a casa, Itachi-nii? Buena idea, chavala. Jiraiya ya se había adelantado, había puesto una mano enorme sobre la cabeza de la rubia y, sin querer, había alimentado su histeria al dejarle ver claramente las marcas escarlatas en una piel por lo demás perfecta y de alabastro. Voy a estar enfermo. Vayan a casa, Yasen. Jiraiya seguía hablando y Tsunade estaba petrificada por la guerra interna que libraba contra sí misma. Chicos, se ven geniales. ¿Qué les parece si se asean y nos vemos en la torre del Hokage para una agradable visita después de charlar con el anciano? ¿A quién llamas viejo? Tienes el pelo blanco también, viejo. Gritó el mocoso de Namikaze. ¿Y qué clase de adulto raro quiere andar con niños? Oí a Tousan decirle a Kaasan que arrestó a un pedófilo que quería andar con niños. ¿Y si este tipo también es pedófilo? No soy un pedófilo. Balbuceó Jiraiya. Tsunade lo habría encontrado más gracioso si la situación no hubiera sido tan desastrosa. ¿Tousan dijo eso? Preguntó otra voz aguda de chico, obviamente ignorando las protestas de su vieja amiga. Debe ser cierto entonces. Tousan no mentiría. Naruto-kun. El adolescente Uchiha interrumpió la conversación rápidamente. Jiraiya-sama es alumno del Sandaime. Es uno de los shinobi más poderosos de nuestra aldea. ¿Él? Preguntó el duro al unísono, dubitativo. Escuché que Jiraiya-sama le enseñó a Yondaime Hokage. El timbre de voz del chico sin nombre era agudo, como el de todos los niños pequeños, pero cada palabra era pronunciada con cuidado, como si la hubiera meditado antes. Habría sonado la alarma si Tsunade no lo hubiera atribuido a un rasgo que el niño compartía con Tobirama. Si ese es el caso, quizás Jiraiya-sama podría enseñarte algo, Naruto-kun. No es un sueño. No es un sueño. Bueno, el niño está hablando y cada palabra que sale de su boca es aterradora. ¿Qué hago? Ay, Kami, ¿qué voy a hacer? Ajá. Gritó la rubia, y el extraño desastre continuó, aparentemente ajeno al creciente pánico de Tsunade. Mejor que me enseñes algo genial, Datebayo. Sin duda has venido al lugar indicado, Gaki.
presumió su amiga con tedio. Si te acicalas, trato hecho. Te enseñaré una técnica magistral. Bla, bla, bla. Shizune le susurraba algo al oído y la mujer la había agarrado del codo con más fuerza, pero todo parecía tan lejano. Solo sentía viejas heridas reabriéndose para infundir veneno en sus pensamientos. Solo veía a una niña pequeña con una sonrisa misteriosa y el rostro de un muerto. Un rostro rebosante de compasión la miraba fijamente. Tsunade no pudo evitarlo, rió tensamente y sintió que la histeria se apoderaba de sus sentidos naturales y se tambaleó ligeramente sobre sus pies. A su alrededor, la gente reaccionó. Jiraiya la agarró con más fuerza, Shizune la sujetó con más fuerza, y Atake parecía haber tomado una decisión y les hacía un gesto a los adolescentes Uchiha mayores. Soltó una risita, y Tsunade vio una mano pálida extenderse hacia ella, con la pequeña boca de arco moviéndose. Hablando. Comunicando algo. Oh, Dios. Oh, no. Tsunade retrocedió frenéticamente, golpeando el brazo que la sujetaba de Shizune y sintiendo el suelo crujir alrededor de sus talones. Tsunade. Hime. Jiraiya venía hacia ella otra vez y ella se apartó con un silbido de advertencia. No puedo respirar. No puedo respirar. Instintivamente, tiró del impermeable, lo arrojó lejos y se encorvó justo a tiempo para vomitar el escaso desayuno que había consumido. Le ardía la garganta y se secó con furia las comisuras de los labios. Antes de poder distinguir las palabras que zumbaban de sus compañeros, su mirada, inconscientemente, volvió al detonante de sus actuales desgracias. El niño Senju, ¿o qué otra cosa podría ser ese niño? Tenía una arruga en la frente y algo que a Tsunade le recordó al arrepentimiento en ese rostro demasiado joven. Tsunade apartó la mirada y vio que el centro de gravedad del ataque se desplazaba y sus músculos se tensaban. No. Tsunade se lanzó hacia adelante con una destreza impresionante considerando sus náuseas, pero fue demasiado tarde. El espacio antes ocupado estaba vacío. Se fue. ¿Por qué siempre llego tarde? Siempre llego tarde. No puedo soportarlo. No. Tsunade se escuchó gritar y el chakra llegó a su puño tan naturalmente como respirar. Se escuchó un rugido insatisfactorio mientras el polvo y los escombros salían volando en todas direcciones, y el resto del área oscurecía la enorme nube de polvo causada por la explosión. Tsunade volvió a gritar con fuerza y sintió gotas, ajenas al clima, humedecer sus mejillas. Las réplicas de su repentino temblor sacudieron el suelo, pero no fueron suficientes para calmar el dolor en su corazón. Quería romper algo. Quería destrozar a alguien. Levantó un puño sobre su cabeza y se lanzó hacia abajo, solo para ser desgarrada hacia atrás por unos brazos que la rodeaban por el abdomen. Suéltame o te arranco los brazos. Le gritó a su agresor. No lo harás. Las palabras de Jiraiya la molestaron en el oído. Quería luchar. Quería gritar. Tsunade quería destruir el imponente monumento que se burlaba silenciosamente de ella. En cambio, se desplomó en los brazos de Jiraiya, hasta que sintió piedras y arenilla clavarse en la piel desprotegida de sus piernas, y sollozó. Oyó a Jiraiya murmurarle disparates, pero Tsunade solo quería ahogarse en esa miseria hasta que todo le doliera un poco menos. En algún momento, Jiraiya debió de darse cuenta de que no estaba en condiciones de continuar con su atontada furia y la presión que la sujetaba por la cintura se aflojó. Tsunade se inclinó ligeramente hacia adelante y sintió una fugaz sensación de abandono, y entonces fue arrastrada hacia arriba a los brazos de Jiraiya como una novia. Como siempre en medicina, leyó sin esfuerzo el latido constante de Jiraiya y notó que las manos lascivas no habían hecho ningún movimiento inapropiado. Agradecida a regañadientes, Tsunade apoyó la cara en el hombro del hombre y continuó llorando. Sé por qué estoy aquí ahora. No conozco la historia, pero conozco a Sensei y no puedo. No puedo. No puedo. Oh, Kami, Jiraiya, por favor, no dejes que hagan esto. Por favor. Shizune, ¿te quedarías con los Anbu? Preguntó de nuevo la voz de Jiraiya. Era extraño darse cuenta de que un chico al que una vez consideró un simple perdedor era ahora la única isla de Tsunade en un océano en el que se estaba ahogando. Tsunade hundió las manos en el aori de Jiraiya y se odió a sí misma cuando un gemido escapó de su garganta. Los brazos que la rodeaban se flexionaron y estuvo segura de que los labios del hombre rozaron su frente por un instante. Tsuna, no me voy. Lo prometo. Las palabras fueron reconfortantes, pero no por el valor de las palabras en sí, sino solo porque quien las pronunciaba era la única persona con vida en la que Tsunade podía realmente confiar. Oh, Kami, Ba-sama y Oji-sama. Oji-san. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Nabaki. Dan.
Es que no puedo hacer esto. Por favor, no. Tsunade-sama. Te seguiré en cuanto pueda. Mantente fuerte. Shizune otra vez. Una chica tan leal, incluso cuando apenas lo merecía. Puede que tenga más fuerza que cualquier hombre o mujer vivo, pero no soy fuerte. Puedo destruir montañas y erradicar enfermedades, pero ¿qué valor tiene el vacío? Debería haber sido yo quien murió, pero sigo aquí. No puedo respirar. No puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Tsuna, ya llegamos. Era un nombre antiguo y la hacía parecer mayor que su cuerpo bajo sus múltiples ilusiones. Espérame y te traeré una buena taza de la buena bebida en la oficina del sensei. ¿Como en los viejos tiempos? Los viejos tiempos están llenos de muertos. A eso ni siquiera el exuberante Jiraiya tuvo respuesta. La oficina de sensei lucía igual que hacía 10 años. Una taza de té humeante junto a montones de papeles esporádicos, y el aroma amaderado del tabaco de pipa de la región del té impregnaba su rostro. Jiraiya se había sentado en un banco surgido de la nada y la sostenía con un respeto alarmante, rodeándola la cintura con una mano que no dejaba de ser un apoyo. Creo que está en shock, decía Jiraiya por encima de su cabeza. Oh. Tsunade parpadeó y se dio cuenta de que estaba frente a una alfombra pesada que tenía un patrón exquisito, aunque descolorido, que ciertamente había sido pisada bastante. ¿Cómo Biwako-chan te aguantó sigue siendo un misterio? Esa vieja mariquita de Koharu. Hiruzen, tráele algo de beber a Tsunade y yo arreglaré algunas habitaciones en tu casa. Te veo mañana. Gracias, Koharu. Sensei también parecía agradecido al intercambiar algunas palabras amables con el viejo guerrero. Era interesante, ya que estaba bastante segura de que Sensei no se llevaba muy bien con su excompañera antes de irse. Claro que no era asunto suyo. ¿Estás de vuelta con nosotros, Hime? La voz de Jiraiya sonaba como si estuviera persuadiendo a un caballo asustado más que a un shinobi de rango S. No lo sé. Apenas reconoció el ronco sonido que emergió de su garganta. Tras unos segundos de concentración, Tsunade llenó su sistema interno de chakra medicinal. Unas oleadas de energía sacudieron su sistema y Tsunade se elevó con cuidado para controlar los restos de adrenalina en su sistema y aliviar la hinchazón de su garganta. He estado mejor, pero también peor. Hizo una pausa antes de descargar su ira contra el caje de la túnica con una escalofriante milla. Aunque este podría ser uno de mis 5 peores momentos. No pretendía que lo descubrieras así. El rostro curtido de Sensei tenía más arrugas y algunas manchas marrones de la edad que la última vez que lo vio. Un aura inconfundible de poder se aferraba al hombre como una piel cómoda, pero había detalles reveladores que su mente distraída percibía. La decoloración de los ojos y una delgadez que sugerían varias posibles afecciones subyacentes. Por supuesto, era prácticamente inaudito si se descartaba al indeciso Onoki que un Kage siguiera viviendo, y mucho menos que se mantuviera en la vejez. Si bien el chakra permitía a una persona llevar un cuerpo marchito mucho más allá de las limitaciones físicas, la edad en sí misma era un signo de la mortalidad que todos los humanos deben afrontar con el tiempo. Lo inquietante era que Tsunade veía todos estos problemas agobiando a un hombre que aún apreciaba, por mucho que bebiera y fingiera lo contrario. Irónicamente, Sarutobi Hiruzen había sido la figura paterna más longeva de Tsunade. Y la verdad es que se sentía completamente indiferente hacia un hombre que apreciaba. Quería respuestas más que apaciguar a un anciano con los días contados. Tsunade obligó a sus miembros rígidos a moverse y solo se tambaleó un segundo antes de cruzar la habitación hacia donde se sabía que Sensei guardaba su bebida. Sin importarle la opinión de nadie en los alrededores, ni en ningún otro lugar, Tsunade arrancó el corcho y bebió varios tragos ardientes. Tienes que admitirlo, Sensei, las cosas parecen ir muy diferentes. No solo con, ya sabes. Mucho ha cambiado en el último mes, Jiraiya. La voz del anciano incluso sonaba más vieja. No más débil, pero sí más vieja. Empieza a hablar, anciano. Tsunade apretó la botella con fuerza. Y no te molestes en ocultar nada. Di lo que tengas que decir y dame respuestas o dejaré este lugar en ruinas antes de irme de aquí. De acuerdo, respondió el anciano con cansancio. Pero déjame hablar sin interrupciones. Puedes hacer preguntas después. ¿Te parece justo? Es justo. Jiraiya se reclinó, tejió algunas señas, y un chasquido de chakra reactivó los sellos de privacidad en la oficina a niveles potentes, un zumbido de chakra que le erizó el pelo en la nuca a Tsunade. ¿De verdad fueron tan ineficaces mis sellos, Jiraiya? La mirada que Jiraiya le lanzó a Sensei era decididamente avergonzada y no ayudó a calmar a Tsunade. Sigan adelante.
ladró Tsunade, provocando que los dos hombres adultos se sobresaltaran bruscamente. Jiraiya llevaba la reticencia como un abrigo familiar, y las manos de Sarutobi-sensei aferraban su pipa casi como si no pudiera soltarla, en lugar de quererlo. Tras una pausa significativa, el anciano se dio la vuelta con las manos entrelazadas a la espalda y comenzó a contar una historia. Al regresar al complejo, Mikoto los observó, escuchó la explicación confusa de Shisui y los metió a todos en la bañera. Minato no se quejó cuando Mikoto los frotó con una fuerza casi dolorosa y les enjuagó el cabello repetidamente hasta que el agua salió limpia. Sin mucha fanfarria, los envolvieron en suaves toallas y los llevaron a sus habitaciones para cambiarse. Ahora estaba de pie junto a una pila de ropa cuidadosamente doblada que reposaba sobre la caja de suministros de Fuinjutsu que le había regalado Kakashi. El perro de peluche que su hermano le había comprado se aferraba con fuerza a su pecho, y Minato sintió una sensación de inquietud. Naruto y Sasuke estaban parados a cada lado de él, moviéndose y frunciendo el ceño. No tienes que irte. Las palabras de Sasuke salieron atropelladamente, como si fueran de Naruto. Sé que el Sandai me dijo que solo te quedarías con nosotros hasta que llegara Tsunade, pero no tiene sentido que nos vayamos esta noche. Eso solo retrasaría lo inevitable, pero tenía cierto sentido, ya que Tsunade acababa de llegar y era improbable que se prepararan adaptaciones a menos que Hiruzen hubiera estado realmente en su mejor momento. Nada era imposible, por supuesto, pero parecía aún más improbable en este momento. Minato abrazó con más fuerza al perro de peluche, preguntándose por su extraño apego al animal de peluche, y le dedicó a su amigo una sonrisa cansada. Seguro que el Hokage sabe más. Jiji es genial. La respuesta de Naruto parecía especialmente forzada y carecía de la alegría que lo hacía tan único. Los seguiré viendo siempre. Minato puso su mejor sonrisa de Kage, dejó a regañadientes el perro de peluche entre sus pertenencias y les rodeó los hombros con un brazo, animándolos a acercarse, antes de soltarlos. Además, Tsunade-sama no tiene familia. Y Kakashi tampoco. Parece que necesitan a alguien que les demuestre amor y cariño, igual que ustedes tienen a Fugaku, Mikoto, Itachi, Shisui. Los dos hicieron una mueca y Minato simplemente sonrió con suficiencia. Y se tienen el uno al otro. Eso es más de lo que tienen mi familia, creo que me necesitan. Supongo que tienes razón. La aceptación no fue fácil para Uzumaki Naruto y los ojos del rubio estaban bajos y sombríos. Minato se giró y rodeó con sus brazos el cuerpo tembloroso de Naruto y le mordió el labio cuando el rubio sollozó una vez antes de devolverle el abrazo desesperadamente. Lo entiendo, simplemente lo odio. Le susurró Naruto casi entrecortadamente al oído, y el chakra del chico irradiaba depresión, haciendo que a Minato se le formara un nudo en la garganta y se le llenaran los ojos de lágrimas. Sin ti, quizá no los habría encontrado a todos y. No quiero perderte, date vallo. Se oyó un sonido de olfateo detrás de ellos. ¡Ay, no! Ya no quiero hacerme el duro. Estoy perdido. Sí lo eres. Ojalá su Biju no sonara tan alegre. Minato sintió que sus ojos se humedecían, se llenaban de lágrimas y se desbordaban. Y sí, lloraba como cuando leía una novela particularmente emotiva. Lloraba como no podía tras masacrar a un pelotón entero de tropas enemigas. Y lloraba ahora como lo haría un niño de su edad. Tras romper el abrazo con un Naruto que protestaba, se estiró hacia atrás y arrastró a Sasuke hacia un abrazo a tres bandas. Sasuke le acercó el rostro y sus lágrimas fueron mucho más silenciosas comparadas con los fuertes sollozos de Naruto. Minato pensó que había encontrado un buen punto medio. No era ni demasiado silencioso ni demasiado ruidoso. Eres el pegamento que mantiene unidos a esos dos idiotas. Cállate, Kurama. Y seguiré aquí aunque no me duerma con ustedes, susurró Minato, deteniéndose al sentir las señales de chakra flotando justo afuera de la puerta. Son mis mejores amigos, ¿verdad? No pueden deshacerse de mí tan fácilmente. No hubo respuesta. El momento parecía demasiado emotivo y acentuó los nervios de todos. Sin embargo, el deber los llamaba. Minato se liberó de los abrazos, se acercó a Shisui y se pegó al costado del mayor. El peso de las miradas de Mikoto y Fugaku lo reconfortaba más que lo escrutaba, y disfrutaba sintiendo a Shisui apretándole el hombro para consolarlo. ¿Hora de irnos? Sí, pequeño plateado. La voz de Shisui sonaba tensa, así que deslizó su mano en la del otro chico y la apretó. Shisui pareció anclarse en su tacto y se enderezó un poco. Tou-san. La cabeza de Minato se levantó de golpe al oír la voz de Naruto. ¿Qué pasa? La respuesta llegó cuando los labios del rubio se abrieron en una amplia sonrisa y extendió la mano con esperanza.
El hombretón suspiró, pero aceptó la mano de Naruto y solo gruñó levemente cuando el rubio hizo la señal de victoria con la otra mano. Sasuke se acercó sigilosamente a su lado y sus dedos fríos se enredaron en su mano libre. Minato apretó los dedos helados, pero por lo demás no reconoció el gesto. Sasuke era más asustadizo que un potro y preferiría prenderse fuego antes que reconocer que tenía un lado más tierno. Itachi y Kakashi estaban juntos bajo una farola justo afuera de la casa. Itachi lucía algunos moretones recientes que sombreaban su piel pálida de forma llamativa y miraba a Kakashi con una leve desaprobación, evidente por la leve tensión en la mandíbula del chico. Kakashi parecía su típico yo peculiar, con un libro naranja en una mano y haciendo girar un kunai en la otra. En cuanto aparecieron, la conversación terminó abruptamente y Kakashi saludó brevemente con la mano, notablemente libre de kunai, antes de llevarse el libro naranja a la cara. ¿Qué haces aquí, Ataque? El jefe del clan parecía querer descuartizar a Kakashi en plena calle. Minato emitió un sonido de frustración y negó con la cabeza ante la mirada preocupada de Sasuke. Ni siquiera el tiempo podía borrar todos los problemas, pero era deprimente lo mucho que los Uchiha parecían aferrarse a viejos rencores. Voy a acompañar al cachorro a la torre Hokage. Kakashi reapareció en un estallido de hojas que cubrió de hojas a su pequeño grupo, para el deleite hiperactivo de Naruto, y alborotó el pelo suelto de Minato. Estiró el cuello para mirar al hombre enmascarado, si es que un joven de 18 años era realmente un hombre, y sonrió con picardía, complacido cuando su hermano le devolvió la sonrisa con los ojos antes de lanzarle al furioso Fugaku una mirada diabólica que claramente era más mordaz que ladrar. Seguro que no intentarás alejarme de mi hermano pequeño, ¿verdad, Fugaku-sama? No leas esa porquería en mi presencia. El Uchiha avanzó con paso decidido y su pequeño grupo lo siguió en silencio. Itachi se colocó junto a Kakashi, cuyo libro permaneció en su lugar a pesar de la amenaza. Iba a ser una larga caminata hasta la torre. Jiraiya se secó la frente magullada con un paño y se preguntó si sería demasiado tarde para irse de la reunión y emborracharse. En serio, era demasiado viejo para estas tonterías. ¿Jutsus experimentales? No hay problema. Jutsus experimentales que combinaban el ADN de algunos de los hombres más poderosos de la historia para crear literalmente un nuevo ser humano. Eso había sido un poco más difícil de tragar. A veces, las limitaciones descontroladas del mundo shinobi lo ponían de los nervios. Por el lado positivo, Ime parecía menos volátil y había esquivado todos sus golpes, excepto un codazo cargado de chakra en la frente. En ese momento, Tsunade paseaba de un lado a otro y Sensei se estremecía cada vez que el chakra de la rubia pechugona se disparaba de forma demasiado amenazante. Jiraiya sentía verdadera pena por el anciano. Le habían metido en un lío con el que lidiar, algo que no era culpa suya. Demonios, ninguna evidencia apuntaba a Danzo, así que esa era otra victoria para Jiraiya. Ojalá no tuviera el hedor de Orochimaru pegado como un perro mojado. Si el hombre realmente había intentado recuperar el chakra del Bihulu de donde el Yondaime lo había sellado, Jiraiya no estaba seguro de qué significaba eso. Pero las implicaciones de tal acción no auguraban nada bueno para Konoha. Bien, repasemos los hechos de nuevo. El dolor de cabeza de Jiraiya amenazaba con intensificarse. Un niño biológicamente relacionado con ataques Akumo y el Nidaime apareció en la aldea sin reportes previos. Y no se menciona su existencia ni ninguna vía de entrada alternativa. Tsunade apretó los labios, pero el sensei asintió. Correcto. Dicho niño encuentra a Uzumaki Naruto y pasan una noche juntos antes de que trajeras al chico Senju para interrogarlo. Jiraiya frunció el ceño, recordando a un estudiante más rubio, de ojos cerúleos, con el mismo nombre. ¿Han revisado a Naruto por genjutsu u otros métodos de coerción? Le pedí a Uchiha Itachi que revisara discretamente al niño. ¿Un Uchiha? La voz de Tsunade sonaba bastante incrédula y despectiva. Absolutamente leal y quizás uno de los shinobi más discretos y capaces que conozco, a pesar de su corta edad. Itachi fue minucioso e informó que Naruto está libre de coerción. Estas eran buenas noticias, salvo que alguien había creado un Jinchuriki sin llamar la atención de las naciones elementales. Una hazaña así era difícil de ignorar, y secretos de esta magnitud eran extremadamente difíciles de mantener en secreto. Momentos como este hacían que Jiraiya se preguntara qué habría estado pensando exactamente el Shodai Hokage al aceptar la brillante idea de su esposa de encerrar a los Bihulu en huéspedes humanos. De vuelta a la mesa de dibujo, murmuró Jiraiya, alejándose con cuidado de Tsunade antes de que pudiera derribarlo de nuevo. ¿Entonces el chico es un Jinchuriki? Sin duda.
comentó el Sandaime, y Jiraiya sintió una renovada sensación de pérdida en su interior. Obviamente, necesitaré que revises el sello en algún momento y que tu red de espionaje busque discretamente información. Los supervivientes Uzumaki no serían tan difíciles de encontrar. Jiraiya se masajeó la mandíbula pensativo. Haré que mis informantes estén atentos a cualquier información. Ojalá tuviéramos más información sobre la técnica de reencarnación utilizada para crear al niño. Jiraiya observó cómo Tsunade se sobresaltaba bruscamente ante la reflexión del sensei. Los resultados del ADN hablan por sí solos, pero sigo creyendo que sabemos muy poco sobre cómo se realizó el jutsu y no sabemos si Orochimaru ha conseguido la información. Mientras Jiraiya luchaba por combatir sus dudas sobre que Orochimaru tuviera ese tipo de conocimiento, no pudo evitar preguntarse si la molesta noción que rascaba la parte posterior de su cerebro era más plausible que imposible. ¿Es posible que el chico Senju sea en realidad él? Jiraiya enfatizó su pregunta con cautela a pesar de los sellos que protegían la habitación. Si la reencarnación funciona como se supone, dudo que podamos averiguarlo sin usar un Kinjutsu para probarlo. Gruñó Hiruzen. Un jutsu costoso que podría no funcionar si Orochimaru solo eliminó el chakra del Bijulu y nada más. Me he preguntado si el alma también podría haber sido suya, ya que el nombre del chico es el mismo, pero esa respuesta podría estar fuera de nuestro alcance, Jiraiya. Y es mucho más probable que el nombre fuera un homenaje al hombre que selló al Kyuubi. Momentos como estos hacían que Jiraiya deseara que la locura que había inspirado a Kushina y Minato a procrear nunca hubiera sucedido. Era algo que Jiraiya no le había confesado a nadie, pero en secreto pensaba que había sido una decisión insensata que Kushina diera a luz considerando los riesgos, pero había visto cuánto ansiaban a su bebé la pareja a la que había amado como a un hijo. Así que Jiraiya guardó silencio y ahora, casi 5 años después, se aferraba a la absurda esperanza de que el alma de su antigua alumna hubiera regresado para una nueva aventura. ¡Qué ridículo! Obviamente he extrañado demasiado a Minato si estoy soñando con posibilidades absurdas que no tienen potencial de hacerse realidad. ¿Quién sabe que el chico es un Jinchuriki? Tsunade lo sorprendió al preguntar. Shikaku, Inoichi, Shisui, uno de mis Anbu y yo. Hiruzen metió un poco de tabaco en su pipa, la encendió y aspiró profundamente. ¿Estás seguro de que Danzo no lo sabe? Los ojos de Jiraiya se entrecerraron. Para nada. Nunca se puede estar seguro de nada con respecto a mi viejo amigo. Sensei parecía realmente dolido al admitirlo, pero también había determinación en su mirada. Cometí el error con Naruto cuando se supo lo que era, no cometeré el mismo error con Minato. Incluso a mi edad, puedo aprender de mis errores. Al menos eso es algo, reflexionó Jiraiya. Orochimaru está metido en demasiados asuntos. Originalmente quería informar sobre algo más que oí sobre él últimamente, pero no tuve oportunidad de verificar esos rumores antes de que me llamaras. Orochimaru no es el punto. Tsunade pateó una silla contra la pared, cubriendo el área con astillas de madera y cerámica rota del desafortunado jarrón que había estado apoyado. Sé lo que intentas hacer, anciano. Sé lo que estás pensando y déjame decirte. La puerta se abrió de golpe y las palabras de Tsunade se le quedaron en la garganta, incorporándose. Entró el gruñón patriarca Uchiha, de la mano de su ahijado, algo que Jiraiya debía discutir con su sensei más tarde, y el rubio corrió de inmediato hacia el Sandaime y se arrojó a sus brazos. Le dolió ver eso. Debería haber sido Minato, absorto en un aburrido informe de la patrulla fronteriza, quien lo alzó en brazos. En cambio, fue su sensei, que ya había pasado la flor de la vida, atrapado en un trabajo que, por derecho propio, Jiraiya o Tsunade deberían aceptar. Solo que su papel de jefe de espías lo convertía en una mala elección y el dolor de Tsunade la hacía inadecuada. Jiraiya se regodearía en sus propias miserias más tarde. Preferiblemente lejos, en los brazos de una prostituta carísima que le permitiera fingir que todo estaba bien. Dejando a un lado su tormento emocional para mucho más tarde, Jiraiya miró hacia donde estaba Uchiha Mikoto, quien la observaba con ojo crítico. Pasando a la siguiente sala, la adolescente Uchiha de antes estaba recostada al fondo con un chico un poco más joven que Jiraiya supuso que asistían con sus padres. Ataque Kakashi estaba justo detrás del clon del Nigaime, con ambas manos sobre cada hombro del chico y una expresión que Jiraiya recordaba haber visto el día que lo encontró junto al cadáver frío de su padre. Sakumo había sido uno de los buenos amigos de Jiraiya, así que su muerte había sido una de las mayores pérdidas en la vida del Sannin, justo después de la deserción de Orochimaru y la muerte de Minato. Aún así, era extraño que Kakashi pareciera tan intenso por esta pequeña reunión.
Seguramente no esperaba que algo malo le sucediera al chico. Aunque innegablemente similar a Senju Tobirama, Jiraiya detectó rasgos únicos de ataque Sakumo en la mandíbula del niño y la forma del ojo. Sutiles, pero algo que alguien que lo conocía podía discernir en sus rasgos. Senju Minato, Kami, el nombre le dolía como una vieja herida, había inclinado la cabeza hacia un lado y el mini Uchiha le susurraba algo al oído. Jiraiya ignoró las presentaciones la mayor parte del tiempo, simplemente asintiendo o esbozando una sonrisa pícara cuando era apropiado. Estaba mucho más interesado en observar desde su rincón. Shizune había entrado en la habitación empapada y se había sentado a su lado como la buena ratoncita que era. Shizune había murmurado algo sobre que los Anbu limpiarían el pequeño desastre de Tsunade, y Jiraiya tuvo que reconocerle a Ime que ella sí que sabía elegir subordinados leales. Tsunade-sama. La sala quedó en silencio y la esbelta niña se adelantó, hizo una ligera reverencia justo frente a ella y habló con una voz suave que, de alguna manera, sonaba distinguida. Soy Senju Minato. Sandaime-sama me dijo que ustedes son mi familia y que ahora serán ustedes quienes me cuidarán. ¿En serio? A Jiraiya se le encogió el estómago al oír esa inflexión de dulzura gélida y desafío en el tono de voz de la rubia. Jiraiya dio un paso adelante, tenso, sabiendo de repente que algo iba a salir mal. Lo hizo. Jiraiya observó al niño Senju tensarse, arrugando la nariz, y luego el rostro de Minato se relajó y su mirada bajó en una posición que parecía decepcionada, pero no sorprendida. Por un instante, los ojos de Tsunade se cerraron antes de abrirse de golpe con una mirada vaga, entre angustia y desafío. Estiró el cuello para lanzarle a Sensei una mirada casi de odio. Jiraiya se movió antes de notar que levantaba los pies, pero fue demasiado tarde para detener las palabras dirigidas a su sensei, y ella fulminó con la mirada al anciano, pero impactó al niño Senju más que a nadie. Olvídate de eso. Busca a alguien más que críe al mocoso. Me niego. Minato ya casi esperaba que llegara a esto. Técnicamente, llevaba 25 años de existencia, 42 si contabas los años que estuvo sellado con Kurama. A Minato le resultó un poco más difícil lidiar con la irracionalmente miserable sensación que sintió cuando la rolliza Senju se burló del Sandaime y lo dejó huérfano verbalmente. Había crecido solo antes, y aunque Minato ya sabía que Kakashi jamás permitiría que eso sucediera, aún le dolía. La garganta de Minato ya se había cerrado inútilmente y las lágrimas nublaron su visión, pero logró controlarse mucho más rápido de lo que lo hubiera hecho un niño normal y se encontró hablando antes de estar listo. Lo último que he querido es que me impusieran a alguien que no me quiere cerca. Sentía la garganta como papel de lija y se secó los ojos con fuerza hasta que recuperó la vista. Tsunade se había girado, girando el rostro hacia él, con Jiraiya acechando justo detrás de la médica rubia, con una palma sobre su hombro para contenerla. Cuando supe que venías, esperé experimentar el amor de una madre. Ahora sé que nunca lo experimentaré. Ese sueño no fue nada más ni nada menos que eso. Solo un sueño. Pero tengo a mis amigos y tengo un nuevo hermano. Minato oyó la inhalación que Kakashi no pudo contener del todo justo detrás de él. Te deseo suerte en encontrar algo que te haga feliz, sea lo que sea. Niño, dijo la voz de Jiraiya Sensei con ese tono tranquilo y triste que a Minato le resultaba demasiado familiar. Ignoró eso y la repentina respiración entrecortada del rubio Sannin, y se giró hacia el Sandaime, que estaba de pie con un horrorizado Naruto aferrado a sus brazos. Con elegancia, Minato hizo una pequeña reverencia al líder de la aldea. Okage-sama, me despido. Minato huyó como el niño que era y no era. Pasó corriendo junto a sus amigos, salió disparado de la oficina y bajó las conocidas escaleras de caracol que finalmente lo llevarían a la base de la torre. Se limpió la humedad que se le acumulaba en los ojos y le corría por las mejillas con una rapidez irritante. Se sentía ridículo llorar por algo así, pero le dolía el estómago por la emoción que lo dominaba. Aún así, Minato se encontró corriendo más rápido y subiendo las laderas de la montaña Okage hasta que logró caer sano y salvo sobre la cabeza de Tobirama. La atracción era magnética y Minato había subido allí a menudo en su infancia para estar solo y reflexionar. En aquel entonces, la destreza del hombre con el Fuinjutsu y el Suitonjutsu había sido inspiradora y se había dedicado a superarlo. Ahora, ese parecía ser su destino de nuevo en esta nueva vida. Tu razonamiento se ha visto ligeramente afectado por tu transición al cuerpo de un niño. La voz de Kurama lo arrulló mientras las lágrimas seguían cayendo y se recostó sobre la piedra para protegerse del frío del viento.
En general, apenas notarás la diferencia, pero ahora mismo, el estado emocional de tu cuerpo está en cierto modo determinado por las hormonas y otras tonterías que hacen que los niños sean tan molestos. Tengo miedo, susurró Minato a su amigo, perdido en la niebla creada por el Bijuu. No hay ninguna razón para esto, pero me siento atrapado por la incertidumbre de lo que me sucederá. Nunca fui tan cercano a Tsunade-sama. ¿Por qué me importa si reaccionó así? Porque las emociones no son racionales, resopló Kurama. ¿Por qué crees que mi ira fue tan intensa durante tanto tiempo? Incluso siendo un Bijuu, mi ira superaba todos los demás deseos porque es, por mucho, la emoción más potente. ¿No tienes miedo, Minato? ¿Estoy enojado? Jadeó Minato. Es eso, pero ¿por qué estoy enojado? No lo entiendo. Porque aunque la ira de Tsunade iba dirigida a su sensei y a ella misma, sus palabras te hirieron. Y te tomaron por sorpresa. Sospechaba y que Tsunade podría no reaccionar favorablemente, pero esperaba que tal vez pudiera convencerse de cambiar. Si te vuelve a lastimar, me la comeré. Rugió Kurama y Minato pudo sentir el odio que emanaba de su vieja amiga. Kurama. Gritó Minato, algo escandalizado por el aparente resentimiento del Bijuu. No te pongas tan moralista, Minato. Sentía cómo el chakra de su interior se intensificaba y luego se calmaba. Además, ¿para qué están los amigos? El gesto atravesó a Minato directamente en el corazón y sintió 2 lágrimas más salar sus mejillas en el reino corpóreo, esta vez de felicidad. Yo también te amo. No me rebajes a tu nivel. Minato captó fácilmente la vergüenza en la reacción de su amigo y rió alegremente. Chico. Un par de cosas. Sasuke está a punto de llegar y presiento que el ninja imitador no se queda atrás. Pero ten cuidado, siento que alguien te observa desde las sombras. La intención no es hostil, pero se siente mal. Sospecho que es un sensor especialmente hábil. Danzo siseó Minato, con la mente acelerada. Minato se había vuelto complaciente si el hombre volvía a espiarlo con éxito. Necesitaba entrenar más. Tiene que ser uno de sus hombres. Tendremos que estar más atentos de ahora en adelante, rugió Kurama. Vámonos ya. Los pasos de Sasuke eran fuertes y furiosos tras él. El otro chico se dejó caer junto a él con un chakra que silbaba como una tormenta contenida y furiosa. Vendrás a casa con nosotros. Probablemente, asintió Minato, sintiendo el viento fresco enfriar sus mejillas húmedas y cerrando los ojos por un momento. Me enojé hoy al ver lo mal que trataban a Naruto. Sasuke pronunció esas palabras como si las saboreara. Las odiaba. Siento lo mismo ahora que entonces. La gente dice cosas que no siente cuando sufre. Minato eligió sus palabras con cuidado. El joven hastiado e inestable que había participado en su resurrección inicial era un recordatorio constante de cómo el camino equivocado o las palabras equivocadas podían desviar a alguien. Gracias por venir a ver cómo estoy. Significa mucho. Minato chilló cuando Sasuke lo rodeó con sus brazos por detrás y lo abrazó con fuerza. Tardó un segundo en darse cuenta de que Sasuke temblaba con fuerza. Por un instante, estuvo seguro de que era solo un dolor compartido, pero el siseo de ira distorsionó esa ilusión. Eres importante para mí. Incluso ese doble lo es. No me importa lo que tenga que hacer, pero los protegeré a ambos de ahora en adelante. Lo prometo. Sasuke, la declaración fue atrevida, nada más que una promesa entre amigos de la infancia, pero conmovió profundamente a Minato. Nos protegeremos mutuamente. Para eso están los amigos. Sí. Sasuke se apartó un momento y ambos estaban sentados juntos, en un ambiente agradable. Shizuya había guardado un silencio extraño y buscó su bolsa de kunai varias veces. Minato sospechó que Shizuya había detectado al compinche de Danzo, ya que Kurama había confirmado que su presencia había desaparecido tras notar un destello de Sharingan escaneando los alrededores. La luz de la luna brillaba con una intensidad impresionante cuando la sombra de Kakashi se posó sobre él. Minato percibió la vacilación de su hermano a pesar de que se agachó mecánicamente junto a él. Sin duda, era la torpeza de su antiguo alumno al intentar apoyarlo, a pesar de su falta de instinto. Un genio incomparable que desconocía los matices emocionales más sutiles, más allá de los juegos de manipulación. Minato prometió enseñarle al otro hombre y, sin mirar, extendió la mano y agarró la de Kakashi. Con un tirón firme, lo sentó a su lado. Inseguro, tembló de frío antes de girarse y subirse al regazo del hombre. Kakashi se había congelado como una estatua, pero aún así permitió que Minato colocara sus brazos para rodearlo. Satisfecho, se recostó contra un hombro huesudo y se relajó de nuevo. Cachorro.
Kakashi titubeó tras una sola palabra y el corazón, tan cerca de su oído, latió considerablemente rápido. Tranquila, Aniki. Minato se acurrucó felizmente en el calor del cuerpo más grande. Sé que no me abandonarás. Ya estoy bien. Puedes relajarte. Kakashi se calmó después de eso y su ritmo cardíaco pareció calmarse por un momento. A un lado, Shisui emitió un grito de escándalo cuando Sasuke intimidó a Itachi para que se pusiera en una posición similar. Todo estaba destinado a salir bien. Los hermanos menores estaban al cuidado del mayor. Y la decisión de Tsunade recaería en los Sannin para que decidieran qué hacer. Tsunade no recordaba un día tan humillante. Había sufrido innumerables heridas a lo largo de su vida, pero siempre había existido un subtono de compasión indeseada, aunque no deseada, en quienes la rodeaban. Nada de la empatía anterior existía en su compañía actual, a menos que contara con Jiraiya. Nunca antes, por mucho que criticara a Konoha a cualquiera que la escuchara, su hogar la había hecho sentir como una forastera. Pero las emociones que corrían desenfrenadas entre los shinobi reunidos eran inconfundibles. Tsunade estaba en territorio hostil. Tsunade había hecho lo que siempre hacía cuando se enfadaba. Atacó al objetivo más fácil, y esta vez el daño fue imposible de calcular. Cuando vio por primera vez a Senju Minato en la calle, se le encogió el corazón y sintió una alegría retorcida y pánico. Su único pensamiento, mientras Sensei le explicaba con esmero la situación, fue distanciarse. Si no se encariñaba con el niño, el dolor de perderlo algún día sería como perder a un extraño. Así que endureció su corazón, y cuando el chico, que guardaba un parecido tan asombroso con Tobirama, se acercó a ella, los pensamientos de Tsunade se centraron solo en las injusticias que la vida seguía deparándole. Su familia había perecido una a una en el campo de batalla, hasta que solo quedó un extravagante edificio de clan con habitaciones vacías y un impresionante cementerio. Había visto cómo la luz abandonaba los ojos de sus seres queridos y pensó: seguro que este niño será solo otro cuerpo que me será devuelto en un pergamino. Tsunade no lo soportaría de nuevo. No podía. Y así, Tsunade permitió que su descaro y su ira guiaran sus acciones y arremetió contra Sensei, contra Jiraiya y la maldita aldea que le había arrebatado todo. Y cuando vio esa mirada en el rostro del chico, Tsunade sintió que algo se rompía dentro de su corazón, tan precavido, y cuando Minato huyó. No, cuando huyó de ella, sintió como si una parte de ella muriera de nuevo. Tsunade retrocedió como si estuviera sorprendida al ver a Senju Minato huyendo de la habitación, o huyendo de ella, por lo que no pudo hacer nada más que tomar aire antes de que el pánico se apoderara de sus pensamientos. El niño Uchiha escupió algo venenoso e indescifrable antes de salir disparado de la torre como si le ardieran los talones. Ni un segundo después, los adolescentes Uchiha lo perseguían, pero no antes de que el del mal corte de pelo se detuviera para clavarle al rubio una mirada de profunda decepción. Tsunade rezaba para sus adentros para que nadie más dijera nada, pues ya comprendía el error que había cometido. La suerte no era un aspecto de la sangre Senju que la favoreciera. El aprendiz de Namikaze había entrado en su espacio por un momento, pero no se atrevió a mirarlo a los ojos. La firmeza de su voz lo identificaba como alguien con quien no se podía jugar, pero fue una cantidad espeluznante de instinto asesino dirigido únicamente a ella lo que le recordó a Tsunade por qué ataque Sakumo había sido tan aterrador. El hijo de Sakumo tampoco la decepcionó. Por primera vez en casi una década, Tsunade temió por su vida. Quienes abandonan a sus camaradas son peores que la basura. Giró la barbilla sin su consentimiento y miró fijamente a los ojos del hombre que bien podría sentenciarlo a muerte. Conozco tu historia, Tsunade. La forma atrevida de dirigirse a él se unió a un gruñido desagradable. Déjame darte un consejo amistoso. Les fallé a todas las personas que realmente quería. Todos murieron y no pude hacer nada. Soy la última persona que tiene algo que ver con ese chico. Estoy demasiado rota y soy solo una sombra de la persona que solía ser, pero no me rendiré. No lo abandonaré. Si te alejas de la aldea y de mi Otouto, debes saber que me habrás convertido en un enemigo y que no eres camarada para la hoja. Tsunade hizo un movimiento brusco hacia adelante que fue abortado cuando Jiraiya la agarró de nuevo con un movimiento fluido y experto. Quería gritarle a ataque mientras desaparecía en un remolino de hojas. Quería golpearlo para sentir algo más que la miseria y las ganas de llorar. Pero el hombre era igual que ella y había conocido el dolor igual que ella. Solo que era más fuerte que ella. Aquí estaba ella, la mujer más fuerte del mundo, y mucho más débil que ese espantapájaros que juró venganza y asesinato. ¿Cuál es tu maldito problema, vieja estúpida?
El insulto pareció sacarla de su estupor y Tsunade se quedó mirando al mocoso de Namikaze que había aparecido directamente frente a ella. Naruto. Escuchó al sensei ahogándose y tenía que ser Uchiha Mikoto gritándole al chico. Minato-chan solo ha dicho cosas buenas de ti. Fugaku apareció junto al rubio y le agarró el hombro, pero el niño bigotudo se encogió de hombros furioso y empezó a gritar tan fuerte que Tsunade sintió que se le pegaban babas al pecho. Se supone que eres un luchador increíble, un médico y un héroe de guerra. Menudo héroe. Tu familia está muerta y lo primero que haces cuando descubres que uno de ellos está vivo es tratarlo como basura. Ese Kakashi me tiene razón. Estás abandonando a tu familia. Solo eres un viejo fracasado. Odio a la gente como tú. Nunca aprecias lo que tienes. Nunca piensas en nadie más que en ti mismo. Me duele demasiado pensar en los demás. ¿Qué me ha dado el amor excepto dolor? Naruto-kun. Esta vez, Tsunade observó con una mezcla de temor y alivio cómo el líder del clan Uchiha alzaba al rubio furioso en brazos. Para su sorpresa, notó lágrimas fluyendo por su rostro bronceado, junto con mocos y otras cosas. Sin embargo, el hombre rígido apretó el rostro del niño lloroso contra su hombro. Creo que ya es hora de que discutamos la postura de nuestro clan sobre relacionarse con personas indeseables. Sandaime-sama, me llevo a mi hijo a casa. Tou-san, gimió el chico rubio mientras lo sacaban de la oficina. No es justo. La odio. No es justo. Okage-sama, nuestro hogar sigue disponible para Minato-kun. Uchiha Mikoto hizo una reverencia, se giró hacia ella y levantó un puño amenazador. Puede que no tenga su fuerza física y no soy un Sannin, pero no soy una presa fácil. Recupere la compostura o le haré desear haberlo sido. Ahora Tsunade estaba sentada en una silla, sosteniendo una taza que una preocupada Shizune había presionado en sus manos entumecidas, e ignoró las miradas preocupadas de los tres individuos que rondaban. Shizune-san, ha sido una noche larga. ¿Por qué no te llevas a Tontón y te relajas? Observó cómo su sensei levantaba una mano para acallar las protestas de la otra mujer. Sé que te preocupas por Tsunade-chan, pero debes saber que Jiraiya y yo jamás le causaríamos más sufrimiento intencionadamente y que nos importa más de lo que Tsunade cree. En lugar de aliviarla, la declaración del anciano agravó su sufrimiento y el dolor de cabeza le latía con más fuerza. Durante tantos años había resentido a este hombre por enviar a sus seres queridos a misiones de las que nunca regresaban. Y ese mismo hombre al que maldecía con tanta frecuencia estaba allí defendiéndola. Tsunade-sama. Shizune la llamaba. Si había alguien a quien Tsunade no quería decepcionar, era a Shizune. Volvió a concentrarse en la chica menuda que se mordía el labio y parecía casi vacilante, extendiendo una mano hacia ella. Está bien, Shizune. No estaba nada bien, pero a Tsunade se le daba mejor negar que decir verdades. Contuvo el temblor en la voz y sintió que la piel de las palmas se le desgarraba al caerse de las uñas. Iré a buscarte en un rato. Anda. Ve a disfrutar de este lugar antes de irnos. Vete antes de que volvamos a vagar de pueblo en pueblo. Vete antes de que recuerde que renunciaste a tu juventud y a tu vida para seguirme porque no puedo soltarte. Y no sé si algún día estaré listo. ¿Recuerdas el día que murió tu abuelo? Apenas el pomo había encajado, se formuló la pregunta. ¿Cómo podría olvidarlo? Respondió Tsunade con enfado al recordar el día en que su tío abuelo apareció con un grupo de shinobi sin rostro cargando el cuerpo frío del hombre al que amaba. Fue la única vez que vi a mi abuela derrumbarse. Lloraba a veces, pero nada como la muerte de mi abuelo. No te equivocas. Su sensei se sentó a su lado y ella se tensó un poco antes de relajarse. Pero recuerdo ese día por lo que me dijo tu padre. En contra de su voluntad, Tsunade sintió curiosidad por su padre, Senju Keito. El hombre había muerto pocos años después del nacimiento de Nawaki y su recuerdo de él era, en el mejor de los casos, borroso. Era extraño que el recuerdo de su abuelo risueño, aún de niña, eclipsara por completo a un hombre con quien compartió más comidas, más días de entrenamiento temprano y más años. Tsunade no había pensado en el hombre de cabello castaño y ojos dorados que se derrumbó cuando ella le hizo un puchero y guardó toda su risa solo para Nawaki. Tsunade recordaba haberse sentido triste cuando el hombre murió, pero su dolor dio paso a la amargura cuando pareció vestido de negro cada vez con más frecuencia y la lista de miembros muertos del clan creció hasta que no quedó nadie más. Y su padre era solo otro nombre en una losa de piedra. No recuerdo mucho de él. Tsunade pronunció esas palabras, afligida por la verdad que contenían. Solo recuerdo un desfile interminable de funerales. Recuerdo cuando los Senju necesitaban docenas de casas para alojar a todas nuestras familias.
Y recuerdo que cada semana parecía que había una persona menos, hasta que todo quedó en silencio y no quedaron más que edificios vacíos. Jiraiya le apretó la mano junto a ella, pero Tsunade observó cómo las arrugas del ceño de Sensei se fruncían. El declive de los Senju fue muy similar a la caída de Uzushigakure. La única diferencia fue que los Uzumaki fueron aniquilados en un solo asalto y se salvaron de la horrible y gradual muerte que se llevó a toda la población Senju superviviente. Tu padre era un shinobi habilidoso. Aunque nunca alcanzó la fama ni el éxito de sus padres. Algo que ella ya sabía, pero no se molestó en mencionar. Pero cuando te expresé mis condolencias por la muerte de Hashirama-sama, nunca olvidaré lo que me dijo tu padre. Y creo que ahora es el momento de que escuches sus palabras para que encuentres consuelo en ellas. ¿Cómo se suponía que debía responder a eso? Su padre era prácticamente una nota al pie en su vida. ¿Qué dijo? Preguntó Jiraiya por ella. El hombre era más confiable que nadie y Tsunade le agradeció en silencio por preguntar. Me dijo que no lo había entendido en absoluto. El Sandai me rió a carcajadas y sus labios se curvaron hacia arriba, dándole un nuevo vigor a su rostro envejecido. Las palabras de Keito-san fueron. Mi padre murió para que mi Tsunade-chan pudiera tener una vida. Para que nuestra gente tuviera una vida. No puedo ser egoísta y desear un resultado diferente cuando sé que otra acción podría perjudicar a la siguiente generación. Es muy probable que llegue el día en que no regrese de una misión. No temo mi fin porque con la muerte puedo salvar más vidas que la mía. Mi padre podría haber vivido, pero eligió creer que su vida no valía el costo de 1000 vidas. Así que no lamentes la muerte de mi padre, Sarutobi-san. Mi padre murió bajo sus propios términos y te aseguro que dejó esta vida con una sonrisa. Las palabras de tu padre se me quedaron grabadas y nunca las he olvidado en todos estos años. ¿De qué sirven las palabras de un muerto? Espetó Tsunade, sintiéndose como un animal acorralado y sin saber cómo lidiar con el legado de su padre, que era infernal. ¿Aún estás viva, Tsunade? La golpeó como si le hubieran lanzado un balde de agua helada y se incorporó de golpe. ¿Porque todavía estoy vivo? Sé que estás sufriendo, Tsunade. Pero no eres la única que ha perdido a alguien. Tsunade se frotó los ojos enrojecidos con el dorso de la mano y reprimió un sonido. Y nunca has tenido que estar realmente sola. Como tu mentora, sentí tu sufrimiento como si fuera mío y me sentí impotente para aliviar tu dolor. Incluso cuando te alejaste de nosotros, te apoyé. Lo racionalicé diciéndome que necesitabas tiempo para sanar. Pero ahora veo que fui egoísta al permitirte irte. Necesitaba irme. De hecho, estaba deseando correr a toda velocidad en una dirección que no era donde se encontraba. Y eso es todo, Tsunade. Había remordimiento impregnado en esas palabras y una lágrima solitaria cayó del ojo del Kami Shinobi antes de que una máscara de hierro volviera al rostro del hombre y su mirada conmocionara a Tsunade hasta lo más profundo. Había poder allí. Y había intención. Te quiero como a una hija y te fallé porque te dejé huir de tu dolor en lugar de aprender a gestionar tu trauma. Tu crecimiento emocional se ha visto obstaculizado por tu obstinación y mi disposición a hacer la vista gorda. Soy la mejor médica del mundo. El repentino impulso no, la necesidad de defenderse afloró. ¿Crees que no sabría si algo anda mal conmigo? Te aseguro que gozo de una salud inmejorable y cualquier daño en mi hígado está mitigado por mi excepcional talento. Estoy perfectamente bien y Tsunade. El aire se llenó de una oleada de instinto asesino a su lado y se quedó boquiabierta al girarse bruscamente para mirar a Jiraiya. Normalmente su mayor apoyo, hoy no había rastro del bobo y pervertido que se encontraba allí. El hombre era todo negocio, se irradiaba peligro y amenaza. Y todo ello estaba dirigido contra ella. Siempre he sido tu mayor defensora porque entiendo por lo que estás pasando. Tsunade sintió el impulso de huir de nuevo, pero quedó atrapada en el lugar como una mariposa indefensa. Pero ya es suficiente. Sensei tiene razón. Tsuna, es hora de que vuelvas a casa. No puedo. Se atragantó, pero fue aún más alarmante oír que no había dicho un no rotundo. Dios mío, ¿y si su sensei tenía razón desde el principio? ¿Y si estaba emocionalmente atrofiada? Lo harás. Jiraiya sonaba feroz e irradiaba mucha más autoridad de la que Orochimaru jamás soñó. Y me quedaré aquí todo el tiempo que sea necesario. Jiraiya. Sarutobi intervino en tono de advertencia, pero Jiraiya rechazó la protesta del anciano como si fuera una mosca. Si quieres que Tsunade vuelva a casa, mi red de espionaje puede quedar desatendida un rato. Jiraiya la agarró por las muñecas y la arrastró hacia arriba, a lo que ella siguió, ya que no tenía otra opción, solo un poco temblorosa. Ahora, vamos a ver a esa niña que ignoraste.
No puedo. El miedo había regresado, con la misma intensidad que su miedo a la sangre. Puedes. Jiraiya sonrió con suficiencia y ella dio un salto cuando el hombre empezó a frotarle el dorso de las manos. Sé lo mucho que significa tu familia para ti. Y tienes 2 hijos de tu sangre que te necesitan ahora. Aunque apuesto a que va a ser difícil reconciliarse con la mocosa de Kusina. La mocosa me llamó vieja. Tsunade frunció los labios y sus ojos doloridos volvieron a arder. Los cerró y observó el desfile de sombras caídas que desfilaban por su mente. No sé si estoy decidida, Jiraiya. He oído lo que tú y Sensei han dicho y lo entiendo, pero no creo que pueda ser la persona que quieres que sea. Ni siquiera soy la persona que mi padre hubiera querido. Ella ya no existe. Claro que no. La seriedad de Jiraiya la tomó desprevenida de nuevo. Cada experiencia y cada pérdida nos transforma en algo diferente. Pero también te equivocas. Sigues siendo Senju Tsunade, solo una versión evolucionada de ella. Espero que no estés insinuando nada. Usar el humor era solo otra táctica dilatoria. Jiraiya lo sabía. Ella lo sabía. Sensei lo sabía. El mundo la odiaba. Jamás, Hime. Las cejas de Jiraiya se movieron sugestivamente, pero las líneas alrededor de la boca del hombre permanecieron firmes y las manos que la sujetaban no se desviaron. Pero te llevaré a ver a ese mocoso y luego te llevaré a tomar sake a uno de mis lugares favoritos. Todavía no he aceptado nada. Tsunade recuperó la compostura y se enderezó. Pero lo harás. Las palabras de Sarutobi Sensei eran ligeras y contenían una dosis de amenaza que Tsunade comprendió que era demasiado real. Y se sintió aliviada. ¿Cómo podía tener sentido? Ve a ver al chico ahora, pero espero que ambos regresen aquí para discutir los términos de un nuevo acuerdo antes de medianoche. Senju Minato permanecerá bajo la custodia del clan Uchiha hasta nuevo aviso. Tsunade emitió un sonido de agravio y frunció el ceño ante la mirada que intercambiaron los dos conspiradores, cruzándose de brazos. ¿Y qué si le molestaba un poco que los antiguos enemigos de su clan se preocuparan por el chico? No significaba nada. Tsunade, ¿te arrepientes de haber conocido a Dan? ¿Cómo puedes preguntarme algo así? Atacando con rapidez, apenas percibió la confusión de los Anbu, el movimiento de Sarutobi y el delicioso crujido de la madera al doblarse y romperse en 1.000.000 de fragmentos hasta que solo quedaron astillas. ¿En serio? El anciano la miró con ojo calculador mientras ella jadeaba y los Anbu se retiraban con deliberada reticencia, con sus rostros enmascarados abriéndole un agujero en el frente. Claro que no. Ahora solo estaba frustrada, enojada y afligida. Era el amor de mi vida. Habría muerto por él. Habría cambiado de lugar en un instante si hubiera podido. ¿Dante reconocería? Ella se sacudió hacia atrás como si la hubieran agofeteado. Me estás chantajeando. La lucha se le fue de las manos y ya podía imaginar la decepción en el rostro de Dan si la viera ahora. No, Tsunade. El Sandai me frunció el ceño. Te recuerdo que alguien a quien estimabas por encima de todos querría que fueras feliz. Jiraiya, acabemos con esta farsa de una vez. Tsunade miró al suelo con enojo. Ataque va a intentar acabar conmigo. Ese niño es puro ladrido y nada de mordida. Jiraiya desestimó sus preocupaciones con demasiada ligereza, considerando la intensidad de sus instintos asesinos. ¿No es él uno de los mayores expertos en asesinatos del pueblo? Tranquilo. La contagiosa bravuconería de Jiraiya se apoderó de su ánimo y el hombre se movía con cierta arrogancia. Eres un Sannin. Podrías derribarlo con un solo movimiento de tus hermosos dedos. Fue una mala ejecución, Cursi, y definitivamente no debería haberla hecho sentir mejor. Pero lo hizo. Tsunade ya podía sentir que su ánimo mejoraba. Soy uno de los Sannin. Soy una de los Sannin. Mis camaradas y yo arrasamos campos de batalla y aniquilamos batallones. Y quizás, solo quizás, Sarutobi Sensei no se equivocaba en todo. Lo único que he hecho es huir del miedo a mi pasado y de los recuerdos que tengo. Dan quizá vea un parecido físico, pero no reconocería a la anciana amargada en la que me he convertido. El hijo de Kusina podría haber estado en algo. Realmente me he estado comportando como una anciana. No sobreviviré a otra pérdida, pero tal vez sea hora de intentarlo de nuevo. Antes de que Tsunade tuviera tiempo de reflexionar, Jiraiya la rodeó con el brazo y se fueron con un silbido de chakra. Parpadeó al instante, mientras sus ojos se acostumbraban automáticamente a la luz de la luna en lugar de la luz artificial de la oficina, y tardó apenas 2 segundos en reconocer las corrientes de aire, la ausencia de edificios cercanos y la vista. Debían de haber aterrizado en la efigie de su abuelo.
Y para mérito de la destreza de Jiraiya como espía, Tsunade solo tuvo que darse la vuelta para ver a los demás ocupantes del monumento. Senju Minato estaba acurrucado en los brazos del chico Ataque, con aspecto somnoliento, pero curioso. Ataque Kakashi parecía incómodo y se abstuvo de saludarla, manteniendo la mirada fija en ella como un perro guardián sobreprotector. Más allá del pequeño dúo, el menor de los Uchiha estaba enfrascado en una pelea con su propio hermano, y se oían furiosos susurros que Tsunade agradecía no haber escuchado. Esto no iba a ser fácil. Y nunca se había llevado muy bien con los niños. ¿Qué hacía allí? Ojalá pudiera desaparecer sin odiarme más de lo que ya me odio y mira, niño. Miró a su alrededor con impotencia, encontrando solo una observación reservada en los niños Uchiha mayores, una mirada asesina en el más pequeño, y una mirada neutral pero analítica en el rostro de Minato que le recordaba demasiado a Tobirama Oji. ¿Cómo empezaba la gente conversaciones así? Y las disculpas eran, por norma, algo que ella nunca ofrecía. Nunca. ¿Qué se supone que diga? Si Dan estuviera aquí, sabría qué hacer. Incluso Orochimaru me sería de más ayuda que ese pervertido inútil que me han endosado. ¿Y por qué demonios acepté hacer esto? Ah, claro, no lo hice. Aparentemente, cavilar tenía sus beneficios porque un segundo después, sintió una mano que tiraba bruscamente de la suya y miró fijamente al niño Senju que la observaba con tanta compasión que Tsunade se sintió peor que cuando había llegado. Sé que lo sientes. La niña habló con dulzura, su cuerpo la traicionó con otro temblor. En realidad, Tsunade se odiaba a sí misma por sus debilidades más que nadie. Necesitaba salir de allí. Y sé que probablemente tengas miedo y que todo esto es demasiado para asimilar. Y está bien. Te perdono y. Cuando estés lista, podremos conocernos. ¿De acuerdo? Y finalmente, la voz en su cabeza se acalló para bien. Y la ausencia trajo consigo una dosis de claridad que había estado ausente durante toda la noche. Un segundo después, unos brazos la rodearon por la parte superior de los muslos en un gesto completamente platónico y lleno de vida. Con un sollozo y un dolor de cabeza que volvía, Tsunade se dejó caer y abrazó al pequeño con todas sus fuerzas. De eso hablaba Sensei. Una oleada de euforía la invadió y un instante en el que sus penas, aunque no olvidadas, se apaciguaron, su corazón latió con fuerza y sintió una calidez templada por un recuerdo agridulce. Este niño era algo que había perdido, y reencontrarlo fue lo más doloroso del mundo. Porque redescubrir quién era una agonía, una pérdida y una alegría temblorosa. Minato le devolvió el abrazo y no se quejó, aunque debía de tener dificultad para respirar por lo fuerte que lo sujetaba. Sin embargo, parecía imposible soltarlo y Tsunade lloró de un alivio inmenso. Está bien llorar, le dijo esa vocecita al oído. Volver a casa es increíble, ¿verdad? ¿Cómo podía alguien tan pequeño comprender tanto? Tsunade abrazó al niño con más fuerza y dejó caer las lágrimas. Esta vez, en lugar de una profunda tristeza, sintió que estaba sanando las zonas que ni siquiera sus mejores técnicas médicas habían logrado alcanzar. Padre, estoy listo para intentarlo de nuevo. Creo, una vez más. Puedo intentarlo una vez más. Jiraiya necesitaba un trago y después una tarde estresante de espionaje para calmar sus nervios. Esta montaña rusa de altibajos se estaba volviendo demasiado estresante. Tsunade se había reconciliado con el nuevo miembro de su familia y ese había sido un momento de humildad, en el que parecía que la mortalidad se había mantenido a raya gracias a un milagro de carne y hueso. Hubo un momento en que el pequeño parecía estar a punto de asfixiarse en el pecho de Tsunade, y qué hermosa muerte sería esa. A pesar del misterio que rodeaba a Senju Minato, Jiraiya estaría eternamente agradecido con el niño por existir gracias a lo que había hecho por la mujer que amaba. Jiraiya había presenciado la transformación de Tsunade cuando ese niño la rodeó con sus delgados brazos. Sus ojos castaños dorados se habían inundado repentinamente con la fascinación de una madre que contempla a su primer hijo y se entrega a ese amor incondicional. Jiraiya sabía que este era solo el primer paso. Tsunade tenía un largo camino por recorrer antes de recuperarse, pero podía ver esa chispa que faltaba en los ojos de Hime. Todo pintaba mejor. Jiraiya no era ningún tonto, a pesar de la imagen que mostraba ante la mayoría de la población. Sensei le asignaría a Tsunade a alguien con experiencia en salud mental. Sin duda, uno de los miembros más talentosos de Yamanaka o, Dios los ayude, un profesional de la salud mental de Nara. Obviamente, conseguir que Tsunade asistiera a estas reuniones sería un verdadero fastidio, pero Jiraiya tenía algunas ideas. Y si todo lo demás fallaba, Tsunade nunca habría podido resistirse a una buena apuesta.
De cualquier manera, décadas de alcoholismo y adicción serían su propio desafío, además de los problemas que la acompañaban desde su nacimiento. Las próximas semanas no iban a ser agradables para Jiraiya. Ni para el sensei. Ni para el pobre diablo que habían asignado como terapeuta de Tsunade. Y sin embargo, al mirar hacia Ataque Kakashi, que estaba de pie junto a los chicos Uchiha, el más joven parecía haberse tragado un limón, Jiraiya sintió que se había pasado por alto otro frente de batalla. O quizás sería más acertado asumir que se había creado otra batalla. Porque quizá no conocía a Kakashi como conocía a Sakumo, pero Jiraiya conocía ese rostro. La terapia iba a ser muy fácil, el mayor obstáculo que Ime tendría que enfrentar sería Ataque Kakashi. Jiraiya se acercó sigilosamente al grupo y les hizo un gesto con la mano enguantada. El niño Uchiha resopló e intentó parecer duro e ignorar su presencia por completo. Jiraiya-sama. La formalidad provenía del heredero Uchiha y era increíblemente cortés, pero ni siquiera Jiraiya pudo entender bien al chico. Me sorprende que no hayan regresado a casa. Jiraiya se frotó la nuca. Estoy bastante seguro de que sus padres se llevaron a Naruto. Me sorprende que ustedes no hayan seguido su ejemplo. El niño mayor se burló y cruzó los brazos en una pose casi idéntica a la del niño más pequeño. Sasuke-chan estaba preocupado. Con razón. El pequeño Uchiha volvió a espetar y miró con crueldad la espalda de Tsunade, donde ambos seguían abrazándose e intercambiando algunas palabras. Estoy orgulloso del cariño de Miyotouto por sus amigos. Uchiha Itachi habló sin inflexión alguna en su voz, y Jiraiya se preguntó si sería prudente pedir prestado al Uchiha para tareas de reconocimiento. Con un poco de refinamiento e influencia corruptora, ese chico sería oro. Pero Sasuke debe recordar que la realidad rara vez es tan simple. Debemos mirar más allá de las falacias obvias. Si Itachi, Sasuke ya casi tiene 5 años, pero eso significa que solo piensa como un niño de 5 años y no es tan antiguo y misterioso como tú. El Uchiha mayor esbozó una sonrisa y Jiraiya arqueó las cejas. Eso también significa que se supone que es un malcriado. Jiraiya observó al Uchiha intentar agredir al adolescente, solo para que el pequeño terminara con una llave de cabeza. Riendo suavemente, volvió a mirar la expresión de Kakashi. El resentimiento no parecía tan fuerte, pero definitivamente ese chico tenía agallas. ¿Qué planeas? Preguntó a propósito, bajando la voz para evitar que sus palabras llegaran hasta donde estaba Tsunade. Me pregunto sobre eso, murmuró Kakashi misteriosamente. Shisui. El chico se puso firme de repente, levantando a Sasuke, que se retorcía, y Jiraiya se preguntó si los Anbu ya lo habrían atrapado. No era algo inaudito, pero esa edad era inusual en Konoha. ¿Sí? Tengo algo que hacer. Asegurarme de que Minato regrese sano y salvo al complejo Uchiha. Lo haremos. La respuesta provino del Uchiha más pequeño, y eso pareció detener a Ataque. El enmascarado se acercó y le alborotó el cabello con una mano. Gracias, Sasuke. Con eso, Ataque Kakashi desapareció de la vista y Jiraiya se quedó reflexionando sobre el misterioso intercambio. Su información era demasiado incompleta para sacar conclusiones, pero había una cosa de la que Jiraiya estaba completamente seguro. Ataque Kakashi iba a causar problemas. Kakashi observó a su hermano pequeño acurrucarse con más fuerza en su almohada, abrazando al perro de peluche. Naruto babeaba sobre su sapo de peluche y solo gruñó cuando Sasuke se dio la vuelta, llevándose consigo la almohada de Naruto. Otro futón más pequeño en la esquina sostenía a Itachi dormido. Uchiha Shisui estaba encaramado en la ventana, mirando las estrellas con inquietud. De vez en cuando, el adolescente fruncía el ceño y escudriñaba los tejados, pero Kakashi no era capitán Anbu en vano, y un Shisui desconfiado no tenía nada que envidiarle cuando no quería llamar la atención. Tras un instante, se retiró de su posición y saltó metódicamente por los tejados hacia el este de la aldea. A pesar de no haber pasado por allí en años, los pies de Kakashi recordaron instintivamente los caminos de su infancia, y enseguida se dejó caer sobre el destartalado porche, que se hundía de forma reveladora bajo su peso por el agua. Sin hacer ruido, Kakashi desmanteló el sello protector, que parpadeó brevemente antes de desvanecerse con apenas una chispa. Parecía que el chakra de la matriz de sellado era prácticamente inútil después de tantos años sin mantenimiento. Kakashi ansiaba ponerse la máscara Anbu, pero cuanto antes confrontara sus miedos, más rápido terminaría esto. La puerta se abrió con un chirrido y la luz se extendió al interior, mostrando los pisos polvorientos y el brillo de unos ojos rojos y brillantes que rápidamente se escabulleron. El interior no era mucho mejor, con gotas de humedad cayendo de un techo que había conocido días mejores.
Las ventanas parecían haber perdido sus persianas hacía años y los muebles apestaban a moho. Kakashi ignoró todo esto y caminó por el pasillo, ignorando las tablas del suelo hundidas, y empujó la puerta de la habitación de su padre. La habitación tenía los muebles básicos, pero no contenía ningún objeto personal que el propio Kakashi había retirado antes de sellar el lugar y marcharse hacía tantos años. Afortunadamente, el hedor a muerte había desaparecido hacía tiempo e incluso las manchas habían sido fregadas, pero Kakashi cayó de rodillas en el mismo lugar donde lo había hecho la última vez que pisó el complejo del clan Ataque. Tou-san, ha pasado mucho tiempo. Kakashi cerró los ojos, absorto en sus pensamientos. He estado amargado por tu muerte durante mucho tiempo. Me convencí de que te odiaba, pero ese nunca fue el problema. El problema era que te amaba tanto que me costaba entender cómo pudiste elegir a tus compañeros por encima de la misión, pero no pudiste elegirme a mí por encima del odio del aldeano. Pero creo que ahora lo entiendo. Extendiendo la mano, Kakashi tocó por última vez el lugar donde había reposado la cabeza de su padre. Apenas visible, encajado en una grieta del suelo, había un cabello plateado y áspero. Lo arrancó, se lo llevó a la nariz enmascarada e inhaló un aroma que no era real e imaginó el rostro de su padre antes de que el mundo se le volviera en contra. Te amo, Tou-san. Kakashi dejó caer el único cabello al suelo. Y te perdono. Kakashi se levantó lentamente y se retiró de la antigua habitación de su padre. La punta de su nariz tembló al sentir un aroma a menta que se filtró a las afueras de la casa y Kakashi se deslizó al exterior, al amparo de la oscuridad, donde un compañero enmascarado permanecía rígido y parecía increíblemente incómodo. Taichou. El hombre ofreció un saludo rápido y se movió con cautela. Kakashi sintió una extraña sonrisa dibujarse en su rostro. Sin duda, Sukoi esperaba algún tipo de ejercicio o entrenamiento vespertino. No sería extraño que Kakashi hiciera tal exigencia. Quítate la máscara, no la necesitarás. Ordenó Kakashi. Tentativamente, un rostro exageradamente serio, enmarcado por un flequillo castaño y puntiagudo, lo miró. A decir verdad, Kakashi empezaba a pensar que tendría que ordenarle al otro hombre que pasara un poco más de tiempo al sol para evitar que Tenzo se convirtiera en un espectro. Tenzo, te he llamado para una misión que solo tú eres capaz de llevar a cabo. Kakashi eligió sus palabras con cuidado y se alegró cuando el hombre con armadura se relajó y toda la ansiedad desapareció de su corpulencia. ¿Sus órdenes? Definitivamente más tranquilo ahora que tenía la impresión de que lo enviarían a alguna misión de rango a ese que inevitablemente siempre realizaban juntos. Después de todo, innumerables experiencias cercanas a la muerte solían unir a las personas. La misión es urgente y requiere toda tu atención. Kakashi se sintió casi mareado de alegría. Hacía tiempo que no se sentía tan ligero. ¿Estás preparado? Estoy preparado, Taichou. ¿Cuáles son mis órdenes? Tenzo era un hombre muy rígido. No es que Kakashi tuviera tiempo para hablar, pero necesitaba relajarse un poco. Tu misión es reparar esta residencia lo mejor que puedas. Bueno, quizá le excitaba la cara de estupefacción de Tenzo. Quizás necesitaba meterse con él más a menudo. Ya sabes, por el espíritu de equipo. Obito probablemente lo habría aprobado. O simplemente demuélela y construye una nueva desde cero. Lo que creas que funcione mejor. ¿Mi misión es construir una casa nueva? Tenzo no se molestó en ocultar su expresión dubitativa. No había forma de culpar al hombre por parecer dudoso. ¿Cuándo me has visto hacer bromas? Preguntó Kakashi con seriedad, pero en realidad, se sentía más tranquilo a medida que esto continuaba. Pero asegúrate de hacer tu mejor trabajo. Después de todo, tu Taichou se merece un buen lugar donde descansar. Espera, ¿esta es tu casa? Preguntó Tenzo, mirando a su alrededor con decepción. Este lugar es un desastre. Suele pasar cuando no has estado presente en más de 10 años. Kakashi se rascó el borde de la máscara. Pero ahora entiendes por qué solo tú puedes con esta misión. De todos mis camaradas, creo que eres la única persona en quien puedo confiar la construcción de un hogar para mi hermano menor. Si Kakashi no estuviera familiarizado con las microexpresiones de Tenzo, podría haberse perdido el momento en que sus mejillas se suavizaron un poco y la expresión escalofriante desapareció de sus ojos inexpresivos antes de que el hombre cruzara los brazos y mirara con el ceño fruncido en su dirección. ¿Y estoy seguro de que mi Mokuton no tuvo nada que ver con eso? Tenzo parecía muy sospechoso, y era gracioso por lo justificado que estaba. Bueno, eras tú Gai, aunque estoy seguro de que Gai habría estado de acuerdo. Bien, no digas más.
El ánimo de Tenzo decayó junto con su rostro antes de que el hombre juntó las manos y señaló el techo cubierto de musgo. Este lugar es un desastre, senpai. Quizás sea mejor enterrarlo con algunos jutsus Doton. Haz lo que sea necesario. Kakashi se alejó de su lugar de nacimiento y le dio una palmada en el hombro a Tenzo, lo que provocó que el hombre lanzara un chillido agudo que recordaba al aullido de un gato. Kakashi hizo una mueca y pensó en la mejor manera de castigar el comportamiento felino del hombre. Y Tenzo, no olvides amueblar la casa. ¿Qué es una casa sin muebles? Muebles. Gritó Tenzo. Kakashi saltó la valla de la propiedad y saludó con alegría. Te dije que esta era una misión que solo tú podías manejar. No me decepciones. Kakashi se marchó tras despedirse y pensando en el papeleo de renuncia que tendría que empezar a reunir si quería seguir adelante con su plan. Tsunade era un factor impredecible en ese momento y no podía permitirse depender de ella, pero sus decisiones le importaban poco. Kakashi necesitaba salir de Ambu si quería tener alguna oportunidad de participar en la educación de Minato. Y si todo salía bien, quizás también podría tener algún tipo de relación con Naruto. Y tal vez, cuando finalmente falleciera, podría reencontrarse con Rin, Obito y su sensei con la conciencia tranquila. Justo en las afueras de Tsunade, olas de arena subían y bajaban en un océano de partículas doradas en constante movimiento. Las dunas subían y bajaban con una rapidez sobrenatural hasta que todo el entorno no era más que un mar de arena burbujeante. Ninguna superficie permanecía tranquila. El viento soplaba gránulos arenosos al aire y la aridez del terreno dificultaba la obtención de oxígeno para los pulmones incluso para el habitante más aguerrido del desierto. Esto era especialmente cierto para el niño jadeante que huía de las fauces de arena del desierto que amenazaban con engullirlos y detenía su peligroso viaje por el cambiante paisaje. Más rápido. Gaara aceleró el paso e ignoró la tensión en sus músculos, esquivó las colas de arena endurecida que lamían sus talones de sandalias y desesperadamente tomó otra bocanada de aire. Patético. Jadeó Gaara y aceleró sus movimientos, aunque apenas logró apartarse cuando la arena bajo sus pies cedió. Correr era algo nuevo. En realidad, todo esto era nuevo. Pero Gaara no iba a decepcionar a su nuevo amigo. Con un poco de energía renovada y bastante suerte, saltó sobre la siguiente ola de arena resbaladiza y aterrizó con apenas un pequeño tambaleo y salió disparado hacia adelante. Así está mejor. Canturreó triunfalmente su voz interior y Gaara sintió una profunda calidez. A su alrededor, el movimiento de la arena se apaciguó y volvió a la quietud, y el sudoroso chico corrió hacia el recipiente con agua. Entonces, ¿crees que estoy mejorando? Gaara estaba entusiasmado y esperanzado. Era difícil complacer a Shukaku-sama, pero al menos Gaara podía complacerlo. Nadie más quería tener nada que ver con él excepto Yasamaru, y de todas formas, el hombre rara vez aparecía. No te creas que ya eres duro, dijo Shukaku riendo en su oído y a Gaara se le encogió el corazón. Pero comparado con el resto de estos debiluchos, no estás mal. Gaara sonrió ampliamente y bebió con avidez el resto del primer termo de agua. El líquido fresco fue un alivio para su garganta reseca. Gracias, Shukaku. Respondió Gaara tímidamente. Va a costar mucho más trabajo, pero seremos el dúo más asqueroso y rudo del mundo. Cuando termine de entrenarlos, aplastaremos a cualquiera que intente matarnos en pedacitos y luego le demostraremos a ese maldito zorro y su contenedor quién es el mejor Biju. Jejejeje. ¿Qué zorro? Ese pesado de mi hermano mayor. La risa de Shukaku resonó en sus oídos con una ferocidad potente, haciendo que el pelirrojo se estremeciera. Aún así, no se quejaba, ya que los espeluznantes susurros habían desaparecido hacía casi un mes, dejando su mente en paz por primera vez en su vida. Cuando Gaara volvió a oír la voz de Shukaku la semana pasada, no esperaba la feroz orden de comenzar el entrenamiento y el inicio de conversaciones regulares y cordiales. A Gaara le gustaba más que estar solo. Cualquier cosa era mejor que eso. Gaara lo pensó. Mi Aniki me tiene miedo. Oh, buena idea. Haremos que ese zorro nos tenga miedo. Gaara suspiró. A veces, comunicarse con su compañero era difícil y a veces sospechaba que Shukaku malinterpretaba lo que intentaba decir. Pero a Gaara no le importó demasiado, ya que la voz lo había reconocido y lo trataba mejor que a otros. Uf, otra vez huelo a ese hombre podrido, se quejó Shukaku. Gaara, ven aquí. Llegó la orden y el pelirrojo se giró y parpadeó al ver a su padre, quien vestía su túnica oficial, aunque le faltaba el sombrero. Sin muchas ganas, se giró y a regañadientes se dirigió hacia el hombre.
La arena a sus pies crujió con cansancio y se preguntó si este era el momento en que el otro hombre intentó acabar con su existencia. Otra vez. Yasamaru me dice que has estado durmiendo. Gaara asintió brevemente y tiró del dobladillo de su camisa. Explica cómo es esto posible. Gaara frunció el ceño y dudó antes de responder finalmente. Shukaku me dijo que mis reservas de chakra y mi entrenamiento se verían afectados por la falta de descanso, así que ahora duermo. La mayor parte del tiempo dormía durante el día y entrenaba después del anochecer para evitar las miradas constantes, pero a veces esto resultaba difícil. ¿Estás controlando a la bestia? Había algo indescifrable en el rostro de su padre que a Gaara le costaba definir. Ja. ¡Qué loco! Gorjeó Shukaku. Como si pudieras controlar mi poder sin mi ayuda. No. Gaara se preguntó cómo describir su relación con el enorme mapache antes de decidir que solo un término encajaba con toda la evidencia. Shukaku es mi amigo ahora. Trabajamos juntos. Gaara no estaba muy seguro de cómo reaccionar cuando su padre se atragantó e hizo una mueca como un pez y Shukaku se rió de una manera extraña. Pero a Gaara no le importó. Shukaku era extraño, pero Shukaku fue su primer amigo.